análisis con Joaquín Morales Solá, que ya está aquí con nosotros. Lo primero que nosotros hemos remarcado es que hay una voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer. Muchas veces se habla de si Argentina va a presentar una oferta que sea amigable o una oferta que sea agresiva. Nosotros encontramos esos calificativos inadecuados a efectos de lo que estamos planteando. La propuesta y el enfoque no son ni amigables ni agresivos. El enfoque es sostenible y eso tiene que quedar bien claro. El Fondo Monetario Internacional es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. Es importante entender que el Fondo Monetario Internacional es responsable, es importante no olvidarnos de nada, porque es importante tener memoria para hacer las cosas bien en el futuro. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a Joaquín Morales Solá, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, a ver, varias frases interesantes deja el ministro Guzmán. Bueno, habla justamente de una deuda sustentable, que es fundamental, de cumplir y honrar la deuda, pero también responsabiliza al Fondo Monetario Internacional de la situación en la que se encuentra hoy. A ver, el ministro dijo, en primer lugar, lo que acá es rescatable, y volvemos a decir algo que dijimos creo que un par de lunes atrás, y es que en el Congreso el ministro dice queremos pagar la deuda. Claro. Y el Congreso está de acuerdo con que se pague la deuda. Esto es muy distinto al 2001, es muy distinto. Hay que reiterarlo, repetirlo, porque no es la misma situación que la de entonces. Ahora, lo que el ministro dice es, ahora él tiene dos párrafos al Fondo Monetario, en que acabamos de escuchar lo responsabiliza directamente al Fondo o exclusivamente al Fondo, pero después hay otro párrafo donde él amplía el grado de responsabilidad y él dice de la situación actual de la deuda, de la crisis de la deuda que está viviendo la Argentina, son responsables la Argentina, son responsables los bonistas, porque además pidieron tasas de interés porque suponían que no iba muy altas, porque suponían que no iban a cobrar. Es también responsable los gobiernos, la dirigencia política argentina, y no podemos negar la responsabilidad del Fondo Monetario. Bueno, ahí incluye a todos. Ahí incluye a todos, incluye a todos. Y yo creo que esto es más justo que decir la responsabilidad del Fondo. Porque en última instancia el Fondo dio un préstamo que pidió la Argentina. Sí. Si hablamos solamente de la responsabilidad del Fondo, entonces estamos exculpando a la dirigencia política argentina. Claro, es cierto. Y si vamos a hacer de historiadores, que es lo que yo le recomendaría al ministro Guzmán que no haga, porque él es ministro de Economía, la deuda argentina es un problema muy largo en la historia. Es cierto. Tampoco, digamos, ni Macri tiene la culpa, ni Cristina tiene la culpa, ni Néstor Kirchner tiene la culpa. No nos olvidemos que ellos heredaron además el default del 2001. O todos tienen la culpa. O todos tienen la culpa, pero además digamos, la Argentina es un país que viene viviendo hace mucho tiempo y gastando más de lo que produce. Esto, el gran aumento de la deuda argentina fue en los años 90. Donde se nos ocurrió a los argentinos que un peso valía $1 y como además no podíamos vivir con los dólares que había, porque no producimos dólares ni tampoco tenemos posibilidad de emitirlo, entonces pedíamos dólares a granel prestados. Exacto. Esta es la verdad. Sí. Pero si nos vamos más atrás, y esto está en los libros de historia porque Alfonsín nunca lo dijo hasta que murió, Alfonsín heredó el país de la dictadura militar en default. Lo que pasa, claro, que las prioridades de Alfonsín en ese momento eran restablecer la democracia. La vuelta de restablecer la democracia. La revisión de las violaciones de los derechos humanos, que no le prestó mucha atención, pero heredó un país el default. Ahora, es interesante este recuerdo, este repaso de la historia que estás haciendo, porque uno ve hoy a la dirigencia política actual tirarse con todo. La deuda es tuya, no la deuda es tuya, pero es que la culpa es tuya, vos nos endeudaste más que nosotros. Estamos hablando de periodos muy cortos de la historia, cuando la deuda argentina tiene al menos
para poner un plazo más o menos razonable, desde el 83 hasta acá. Digamos, de la deuda que hereda Alfonsín de la dictadura militar y en default. Digamos, entonces, ¿cómo lo han resuelto? Seguramente no lo han resuelto bien ninguno de los gobiernos, por eso estamos en este nivel. Seguramente seguimos gastando más de lo que producimos, por eso está. Pero acá lo importante, digo, de esta exposición del ministro es eso y otro dato que da. Él dice, no vamos a hacer más ajuste fiscal. Claro. No es sostenible una reducción del déficit fiscal en 2020, dice. Muy bien. Exactamente. También dijo, según escuché yo, que recién iba a haber un superávit pequeño del 0,80, una cosa así, en el 2023. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? Nos está queriendo decir que van a pedir tanto a los bonistas privados como al Fondo Monetario Internacional años de gracia, es decir, años que no se va a pagar nada, para que la Argentina se recupere su economía y a partir de ahí serán 3 años, era el proyecto del gobierno, por eso hablan del 2023 como momento de superávit. ¿Por qué hay que deducir esto? Porque la Argentina no tiene capacidad de pago si no es con superávit fiscal. ¿Por qué? Porque no tiene crédito. Pero está bien, entonces también la lectura es, bueno, no va a haber más ajuste fiscal que el que ya tenemos, el que ya hay. Va a ser el presupuesto o el gasto fiscal que lo tuvo Macri en los últimos tiempos, que lo tiene Alberto Fernández. Es decir, no va a haber más ajuste, ni tampoco va a haber más expansión. No, claro. Y esto es importante porque, digamos, también sucedió algo importante con materia de deuda esta semana. No nos olvidemos que el gobierno antes de ayer, declaró desierta una licitación de bonos del Tesoro argentino. El día siguiente postergó un vencimiento que el plazo se vencía mañana, de 96.000 millones de pesos. Son bonos en dólares, pero que se pagaban en pesos. Claro, los famosos bonos duales. Los postergó con fecha firme, el 30 de septiembre se pagan, es decir, no es un default, no estamos hablando de un default, pero postergó, digamos, tuvo esto en medio de una negociación, es una señal mala para los acreedores, obviamente, porque es un gobierno que está pateando deuda, vencimientos para más adelante. Pero también es cierto que la alternativa, como son pesos, el gobierno podría haber dicho, bueno, emitamos los 96.000 millones de pesos y se los entregamos a los bonistas. ¿Qué iban a hacer los bonistas? Iban a salir corriendo a comprar dólares. Claro, por supuesto. No iban a tener los 96.000 millones de los pesos argentinos. Totalmente. Y eso iba a levantar el precio del dólar paralelo, que al final lo termina levantando todos los dólares, y iba a levantar también la inflación. Entonces el gobierno prefirió postergar o reperfilar, como dicen ellos ahora, esto se dice desde Macri, convengamos. Es cierto. La creación... El reperfilamiento viene de allá. La nueva creación argentina en materia de deuda es reperfilarlos y pagarlos en septiembre, en lugar de emitir y entregar semejante cantidad de dinero al mercado, ¿no? Ahora, Joaquín, vos hoy haces un enfoque muy interesante en la editorial del diario La Nación, en donde vos hablas de la deuda, que es esto que venimos hablando recién, las definiciones que escuchábamos recién de Martín Guzmán, del ministro de Economía, pero también decís, la deuda y Cristina presionan a Alberto Fernández. A ver, porque, digamos, estábamos hablando hasta ahora de los bonistas privados. Acá hay que poner un actor importante, que es el Fondo Monetario Internacional. Que con el fondo hay un problema y una solución. El problema es que no le podés pedir quitas al Fondo Monetario. No hay quitas. Es un organismo institucional, es un organismo multilateral que depende de las Naciones Unidas. Ahí, y los intereses son bajos, son 4%, no más que eso. Con lo cual, ahí no hay quita ni de capital ni de intereses. Así lo dicen los estatutos. Así lo dicen los estatutos. Con lo cual, lo que le podés pedir es, bueno, yo no puedo pagarlo del año que viene. Entonces, el fondo, ¿qué te dice? ¿No puede pagar cuánto? ¿5.000 millones de dólares? Bueno, yo le presto 5.000 millones de dólares para que usted pague y hacemos un nuevo programa. ¿No? Que es una cuestión contable. Todo sucede en Washington. Pasan los 5.000 millones de un escrito a otro escrito y nada más. Tal cual. Pero hay un nuevo programa. En ese nuevo programa, el gobierno de Alberto Fernández necesita un fondo flexible. El fondo nunca da nada gratis, ni siquiera es un plazo nuevo. No, siempre pide algo a cambio, por supuesto. Algo a cambio. Entonces,
Viene el presidente de Europa, estuvo con, sobre todo, para mí los dos más importantes fueron Angela Merkel y Emmanuel Macron, que son presidentes o jefes de gobierno de países importantes, con representación importante en el fondo. Les pide a esos jefes de gobierno que lo ayuden en el fondo. Esos jefes de gobierno dicen que lo van a ayudar en el fondo. Hubo una reunión del nuevo embajador argentino, Jorge Argüello, en Washington con Trump. Trump tiene un gesto de buena voluntad con el gobierno. Dígale a Fernández que estoy dispuesto a ayudarlo en el Fondo Monetario. Y en ese contexto donde parecía que las cosas empezaban a arreglarse en el Fondo Monetario, a tener cierta, digamos, consenso de que la Argentina necesitaba un apoyo, por lo menos de los países más importantes, aparece Cristina Kirchner en La Habana, delante del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, diciendo que el Fondo Monetario tenía que hacer lo que no puede hacer por los estatutos, que es una quita de capital y de intereses. Yo no sé si ella lo sabe o no, pero evidentemente ingenua no es, con lo cual acá se metió en esa negociación. No, sí, de hecho hasta explicó los estatutos, o sea que clarísimo lo tiene eso. Digo, ella dijo, ¿por qué se le hace caso a un punto del estatuto y no a otro? Ojo que ella nunca lidió con el Fondo Monetario Internacional, porque ya el marido, Néstor Kirchner, había pagado toda la deuda en el 2005. Pagó toda la deuda. Entonces, 2006, pagó toda la deuda, con lo cual ella cuando asume el primer gobierno en el 2007, ya el Fondo Monetario no existía para la Argentina. Así que no sé si comprende todo, pero sí está claro que ella sabía que su presidente venía de Europa, que Trump acababa de decir lo que había dicho, y ella se mete en Cuba, que es una obsesión para Trump. Delante del presidente cubano, hablar mal del Fondo Monetario, decir que nos tiene que dar una quita. No, dice algo más, porque ella dijo, en realidad ellos quieren hacer cumplir una parte del estatuto, pero no tienen en cuenta otra parte del estatuto, que no sé de dónde lo sacó ella. Ella dijo que la otra parte del estatuto que no se cumplía era que hayan otorgado un préstamo para que se vaya a fuga de capitales. Claro. Exactamente. Bueno, digamos, eso de fuga de capitales es una cuestión, es un debate teórico y académico e histórico que en algún momento se verá. Casi semántico, se verá si eso sirvió para fuga de capitales o no. Sí, total. De hecho, fuga de capitales y muchísimo hubo también durante el gobierno de Cristina Kirchner, por eso tuvo que poner el cepo. Ella lo que ha hecho es entorpecer, porque es la vicepresidenta de la Nación. Claro. Es decir, si fuera un gobierno de Fernández, aún con el padrinazgo o el madrinazgo de Cristina Kirchner, pero con ella fuera de los esquemas institucionales, bueno, es una política que opina. Pero es la vicepresidenta de la Nación. De alguna manera tiene una representación simbólica de las ideas del gobierno. Sí, y sabe el peso que tiene su palabra. Y sabe el peso que tiene su palabra. Además, ¿a dónde lo dice? Porque si lo dice en Buenos Aires es una cosa, ahora si lo dice en Cuba es otra cosa. Exacto. Es otra cosa. Sí. Y no nos olvidemos de un dato que acá es crucial. Acaba de renunciar el subdirector del Fondo Monetario y subdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que en el fondo siempre se conservó la tradición de que el director es un europeo, en este caso una búlgara, Kristalina Georgieva, y el subdirector ejecutivo es un norteamericano, que es por lo general el que tiene las riendas efectivas del fondo. Este hombre que acaba de renunciar, David Lipton, venía, creo que designado por Clinton, y bueno, de hecho el propio Macri daba testimonio de que hablaba con Trump le decía ya te voy a ayudar, pero las ayudas llegaban, pero se demoraban, porque Lipton mucho no le daba, o no le quería dar importancia a las cosas que le decía Trump, hasta que finalmente le daba. Ahora Trump va a nombrar a un hombre propio de él, leal a él, en ese cargo clave. Es decir, que si ya tenía antes influencia Trump, ahora va a tener aún más, mucho más. Por eso es más importante todavía la relación. Esto es un elemento importante a tener en cuenta si es que el gobierno quiere ser realista. Ahora, si quiere poner ideología en lugar de prácticas, entonces que siga hablando lo que quiera. Claro. Y yo creo que ella también, en ese discurso en La Habana, que creo que ha sido directamente un discurso de palabras muy desgraciadas por muchas razones,
También habló mal de Macri, como habla siempre, bueno, Sí. es su obsesión, porque claro, ella tiene la estrategia de mostrar que su persecución judicial fue una orden política de Macri. Claro, el Por famoso eso la lawfare. discusión de los presos políticos. Claro, también. Claro, por eso, de ahí viene ¿por qué tienen que ser presos políticos? Y porque si no son presos políticos, entonces están bien presos. Claro, son políticos presos. Claro. Sí. Entonces ella permanentemente habla mal de Macri y esta vez, en esa cosa que no se puede, que habla y no puede por ahí contenerse, habló de la carga genética que tiene Macri por ser hijo de italiano. Claro, lo emparentó con la mafia italiana. Con la mafia italiana. Y esto provocó una gran conmoción y repudio, no solo en sectores de la comunidad italiana argentina, que no nos olvidemos que es la colectividad más importante claro. que tiene la Argentina, inmediatamente seguida por la española, pero la más importante Sí. es la italiana. Sí. También en Italia. Que provocó Claro. un documento escrito, no una declaración verbal, sino un documento escrito del viceministro del Interior. Italiano. Es decir, que es un señor que se puso a redactar un documento de repudio Sí. a estas declaraciones de Cristina Kirchner. Y yo creo que hay en el cristinismo, ellos que quieren el lenguaje inclusivo, que la no segregación, de vez en cuando caen en cuestiones que tienen que ver con el antisemitismo, Sí. que tienen que ver con la descalificación de una colectividad. Porque, Con el digamos, racismo, así lo con el menciona racismo, este porque, viceministro. digamos, Sí. si la carga genética de Macri es por ser italiano, es mafioso, entonces todos los italianos tienen la misma Claro. carga genética. Hay en ella una voluntad, digamos, de descalificar al otro sin tener en cuenta algunos límites morales que no se pueden pasar. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Joaquín, en este caso, esto que estás contando, que este emparentamiento que le hizo Macri con la mafia italiana, y como esto llegó finalmente también incluso... Pero déjame Sí. aclararte una cosa, porque ahí también hay otra contradicción con respecto de su presidente. El presidente acaba de venir de esta gira que estuvo con Merkel y con Macron, Claro. estuvo en Italia porque lo vio al Papa, pero también lo vio al primer ministro italiano y al presidente presidente italiano. claro. Y a los dos le pidió que lo apoyen en el Fondo Monetario Exacto. Internacional. Entonces, digamos, yo me coloco en la posición del gobierno italiano y digo, pero ¿quién es el gobierno italiano, el gobierno argentino? El presidente que vino a pedirme que lo apoye o la vicepresidenta que dice que somos, que tenemos carga Claro. genética mafiosa. Claro, que de hecho la menciona como una líder política muy importante Claro, y de claro, muchísimo peso claro, en la claro. Argentina. Ahora, la pregunta es, si este episodio con los italianos que vos bien estás mencionando, si el anterior con respecto al Fondo Monetario Internacional, si en la discusión también por los presos políticos, y sumaría también la discusión que hay en los Ministerios de Seguridad de Nación y Provincia, esto tiene que ver con una puja de quién tiene el poder o cómo cada uno va avanzando en cada una de las áreas desde el cristinismo y desde el albertismo. ¿Lo ves así? A ver, yo no descartaba que en algún momento íbamos a presenciar una distancia, un distanciamiento entre las posiciones del presidente y de Cristina Kirchner. No me la imaginaba tan pronto. No me la imaginaba que sea ella, Cristina Kirchner, la que toma la iniciativa. Yo pensaba que iba a ser el presidente, porque claro, como al tener el cargo de presidente, dice, bueno, yo quiero sacarme la madrina de encima y quiero ser independiente. En este caso, si uno se pone a ver, todos los que contradicen o destratan al presidente son los ministros o los funcionarios o la gente cercana a Cristina Kirchner. Esto de presos políticos es muy grave para el presidente, porque le están diciendo al presidente, usted tiene presos políticos. Sí, y él mismo se hizo cargo de eso, se enojó, dijo, claro, yo no los tengo. Sí. Porque además no lo puede resolver, porque, digamos, yo tengo presos políticos, pero resulta que no puedo ponerlos en libertad. Claro. Porque esos presos políticos supuestos están presos por jueces y son los jueces los que tienen que resolver. No tiene que ver el Poder no Ejecutivo. Tiene que ver, felizmente el Poder Ejecutivo no puede meter preso a nadie ni puede liberar a nadie. Claro. Entonces, digamos, cada uno, o lo de Bernie, por ejemplo, Bernie no es que es un hombre de Kicillof. Bernie se siente y lo dice
que es un hombre de Cristina Kirchner, y efectivamente de hecho, fue un hombre claro. muy importante, fue el hombre que manejó la seguridad de Cristina Kirchner. Entonces él dice, yo soy un soldado de Cristina Kirchner, el presidente es el presidente, mi jefa política, y esto lo dijo públicamente, es Cristina Kirchner. Entonces cada uno que se siente bendecido por Cristina Kirchner avanza contra posiciones del presidente. De hecho hubo ministros, como la ministra de la Mujer, sí. Gómez Alcorta, sí. Gómez Alcorta, que fijó claramente una posición en contra del presidente, porque dijo hay presos políticos. Claro. Bueno, la nueva embajadora en el Vaticano, la que acaban de confirmar, dijo que Luis Delía y Milagro Sala eran presos políticos. Presos políticos también. Digamos, hay una carga de diferenciación por parte del cristinismo con respecto de las posiciones del presidente. Que el presidente, cuando uno habla del albertismo, habla de gente como Santiago Cafiero, como Felipe Solá, como algún otro ministro, que sí responden directamente, que lo único que hacen es defender la posición del presidente, si no, no hay presos políticos. Claro. Pero digamos, no confrontan con la otra parte, simplemente defienden la posición del presidente. Yo esto creo que lo ha desatado Cristina Kirchner, lo ha desatado demasiado temprano, porque esto se podía frenar tranquilamente con una declaración de Cristina Kirchner que diga, acá la posición la fija el presidente y lo que dijo el presidente está bien. Tal cual. Punto, nada tal más. Cual. Ni siquiera... Sin poner en duda su palabra. Claro, con eso era suficiente para frenar el tema, y no lo ha hecho hasta ahora. Y convengamos que oportunidades de hablar tiene, posibilidades y vocación de hablar tiene, no lo ha hecho hasta ahora, mientras su gente va avanzando en posiciones, y ella misma, con el tema del Fondo Monetario, con el tema de Italia, va avanzando en posiciones que afectan al presidente. Joaquín, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, y vamos ahora a cambiar de tema, aunque también me quedo pensando en esto que hablábamos con Joaquín Morales Solano, porque mientras tanto, mientras discuten la ministra de Seguridad de la Nación con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en la vida diaria ocurren hechos como lo que ocurrió en el Shopping Soleil, en San Isidro, un ataque a un hombre que estaba allí caminando por el estacionamiento de un shopping, ha ido a hacer compras con su hija de 10 años y recibe un balazo que termina dejándolo cuadripléjico.